Hola de nuevo, espero que estén bien. En este video vamos a hablar de los tipos de datos en Haskell, presentar algunos ejemplos básicos y explorar un poco la recursión y el uso del pattern matching. Bueno, acá podemos observar un diagrama que representa la suma matemática entre dos enteros. Como podemos ver, al sumar dos enteros, el resultado también va a ser un entero. Por ejemplo, si sumamos 4 y 5, el resultado va a ser 9. Tanto 4 como 5 son enteros y el 9 también es un entero. Bueno, acá podemos apreciar el programa que se encarga de sumar dos enteros, pero hecho en C. Si quieren pueden pausar el video para ver cómo es, porque no nos vamos a concentrar en este, sino que vamos a ver ya directamente la versión hecha en Haskell. Para empezar, es importante saber cómo se definen los tipos de una función. Para esto, lo que se hace es poner en la primera línea de código el nombre de la función seguido de dos puntos. Luego se ponen los tipos que toma la función y él o los que devuelve, con la primera letra en mayúscula y separándolos por flechas, que son un guión y un símbolo de mayor que. Por ejemplo, una función que suma dos enteros tomará como tipos int, ya que a esta se le dan dos números a sumar y devuelve el resultado, que también es un entero. Podemos notar que en la definición de tipos se usa la misma flecha tanto para lo que recibe la función como para lo que devuelve. Esta función se vería así, y como podemos ver en la segunda línea se ponen x e y, que serían los parámetros, es decir, los dos números que nosotros le vamos a ingresar a la computadora. Bueno, ahora vamos a ver cómo ejecutar nuestro programa. Para ejecutarlo tenemos que ejecutar en la consola el comando ghci prueba.hs. Si no cometimos ningún error, debería meternos en el preludio. Una vez acá, simplemente ingresamos el nombre de la función y los valores. Por ejemplo, si ingresamos suma entre 2 y 3, el programa devolverá 5, como podemos ver acá. Y bueno, ya que mencionamos al famoso tipo int, vale decir que en Haskell se usan tipos como int, float, char o bool, que para los que no los conozcan de C, representan básicamente un número entero, uno con decimales, un carácter y un valor verdadero o falso respectivamente. Pero además se usan otros tipos como las listas, que son similares a los arreglos y permiten almacenar justamente una lista de otro tipo de dato especificado. Esto se hace poniendo el tipo entre corchetes, que representan el tipo de lista. Por ejemplo, una lista de enteros sería int, la palabra int de tipo int, entre corchetes, ¿no? Además están las tuplas, que son listas de datos las cuales, a diferencia de las listas comunes, pueden ser distintos. Por ejemplo, podemos tener una tupla que contenga datos de tipo int, char y bool a la vez, cosa que no se puede hacer con las listas. Las tuplas se marcan como las listas, pero usando paréntesis en lugar de corchetes. Y así como mencionamos las listas y las tuplas, también existen las listas de tuplas o incluso listas de tuplas y tuplas de listas. O bueno, también están las listas de listas y así podemos hacer lo que queramos básicamente, dependiendo de la cantidad de corchetes o paréntesis que pongamos y cómo los pongamos. Ahí básicamente el programador define dónde está el límite, porque el programa siempre nos va a dejar hacer todas esas cosas. Vale aclarar que en Haskell se puede definir un tipo de dato genérico A, que para poner un ejemplo cercano, se puede ver como una especie de comodín. Es decir, significa que el tipo de dato será el que ingrese el usuario o devuelva la función. Por ejemplo, una lista de A, o sea A entre corchetes, puede ser tanto una lista de int como una de char o la que sea que el programa use en ese momento. Si en una definición de tipo ya fue usado el A como comodín y se quiere usar otro, se pone simplemente B, y si se quiere usar más se pone C, D y así con todas las letras del abecedario siempre en minúscula, y cumplen la misma función. Lo que sí es importante saber es que si definimos en una definición de tipos A y B, siempre tienen que ser distintos los dos. Es decir, si vos pones una función que te da que al darle un tipo A te vuelve un tipo B, no puede ser que le des un tipo int y te vuelva un tipo int, sino que sí o sí tiene que ser que le das un tipo, sea cual sea, y te vuelve otro tipo, sea cual sea. Ahora veamos un ejemplo ligeramente más complejo. Supongamos que tenemos una lista de enteros y queremos que el primer elemento ahora sea el último. Lo primero que tenemos que pensar son los tipos de datos.
En este caso, tenemos que tomar una lista de enteros y devolver una lista de enteros. Ahora, para resolver este caso, debemos saber lo siguiente. Podemos expresar una lista como el primer elemento, la cabeza, unido al resto de la lista, cola. Para poner esto en el código debemos poner x:xs. Para que se entienda mejor, habría que considerar x como un elemento y xs como el resto de la lista sin ese primer elemento. Los dos puntos es un operador como lo sería el más o el menos, solo que su función no es sumar o restar, sino concatenar un elemento con una lista. Entonces, esto se podría leer como el primer elemento concatenado con el resto de la lista. Ahora también lo otro que tenemos que saber es el operador más, el cual sirve para concatenar listas. Ahora lo podemos resolver y nos quedaría concatenar la cola de la lista con la lista conformada únicamente por el primer elemento. Esto en código quedaría como se puede ver. Es importante saber que se tiene que poner los corchetes a la X al concatenarla al final, o sea, al primer elemento, al concatenarlo al final se le tiene que convertir en una lista, ya que el operador más funciona sí o sí con dos listas, es decir, concatena dos listas. Y si no le pusiéramos los corchetes a esa X, quedaría que estamos concatenando una lista con un elemento. Y como el operador más no puede soportar eso, la solución es simplemente convertir al X en una lista. Entonces queda como que estamos concatenando dos listas. Para finalizar ya esta maravillosa aventura aprendiendo Haskell, que es un lenguaje de programación hermoso que para nada es odiado por muchos programadores, les vamos a explicar el uso de pattern matching y por supuesto qué es. El pattern matching, del inglés coincidencia de patrones, es como su nombre lo indica el proceso por el cual se le pasan patrones a la función y se impone qué debe hacer esta cuando se da dicho caso. Para implementarlo es importante saber que debemos siempre analizar cuál sería nuestro caso base. Y además hay que tener en cuenta que el pattern matching se suele utilizar en la recursión. Esto es, por ejemplo, llamar a nuestra función en nuestra misma función. Veamos un ejemplo para entenderlo mejor. Este programa lo que hace es sumar todos los elementos de una lista llamando recursivamente a la función. Como podemos ver en la definición de tipos, se le da una lista de enteros y devuelve un entero, ya que lo que va a hacer es sumar todos los elementos de la lista y devolver un solo número que sería la suma de todos. Nuestro caso base es que cuando se encuentre con una lista vacía, va a devolver 0. Pero cuando se encuentre con una lista del tipo XXS, como vimos antes, esto es simplemente una forma de escribir la lista, le suma X a la llamada recursiva de la función. Esto puede parecer complicado, pero es sencillo y lo vamos a comprender con un ejemplo. En este ejemplo, vamos a aplicar la función sumar lista a la lista que contiene el 1, el 2 y el 3. Primero lo que va a hacer la función es sumar el primer elemento de la lista, o sea 1, a la llamada recursiva de la lista en el resto de la lista, es decir, sumar lista de 2 y 3. Luego, sumar lista de 2 y 3 también va a sumar el primer elemento de esa lista, o sea 2, a la llamada recursiva de la lista, es decir, la lista que contiene solo el 3. Como el más 1 ya quedó del paso anterior, queda 1 más 2 más sumar lista de la lista 3. Luego, lo que va a pasar es que se aplica la función sumar lista a la lista que contiene solo el 3. Esto lo que va a hacer es sumar el primer elemento, o sea 3, a la lista vacía, a la llamada recursiva sobre la lista vacía. Por lo tanto queda 1 más 2 más 3 más sumar lista de lista vacía. Pero como justamente definimos en nuestro caso base que cuando la función sumar lista se encuentre con una lista vacía el resultado es 0, la función sumar lista aplicada a una lista vacía dará 0. Por lo tanto, la suma termina quedando 1 más 2 más 3 más 0, lo que da como resultado 6. Bueno, esto fue nuestro curso introductorio a Haskell. Esperamos que le haya servido, aunque sea un poco, para entender. Nosotros como estudiantes sabemos que es muy difícil, ya que es un lenguaje funcional, es muy distinto a C. Entonces a nosotros también nos costó y nos sigue costando, obviamente. Pero bueno, obviamente no duden en dejar en los comentarios
cualquier duda que hayan tenido, cualquier cosa que no hayan entendido. Y bueno, muchas gracias por ver y mucha suerte aprendiendo Haskell y programando en Haskell. Chao.